Vamos a dar la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es nuestra quinta sesión de nuestra Semana de la Cultura China en su versión número 14. Esta sesión se llama China ante el desafío de liderar, donde nuestro actual cónsul general de Chile en Nueva York, Mario Ignacio Artaza, nos va a relatar desde su posición como observador del relacionamiento estratégico integral de la República Popular China con Chile. Abordará el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué de un protagonista global en tiempos de competencia geoestratégica. Así es que, don Mario, por favor, adelante. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Saludos nuevamente desde Nueva York. Me encuentro a corta distancia para allá de la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esta ciudad y el marco en el cual se da esta presentación, obviamente son opiniones y planteamientos propios míos. De ninguna manera representan el parecer o la opinión formal de la Cancillería chilena, por lo tanto quiero hacer ese hincapié antes de comenzar. Pero creo importante también transmitirles desde dónde estoy compartiendo esta presentación en la 14ª Semana de la Cultura China organizada por el Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás. Y al iniciar, quiero destacar tanto a Carolina como a Lili y a todo el equipo del Instituto Confucio de la universidad por no solamente liderar el trabajo de acercar la cultura china, de llevar la cultura china a las casas y a las oficinas, a las habitaciones de donde nos podemos encontrar en este momento para aprender más y mejor sobre China, presente hoy, mañana, en la realidad actual y en el metaverso. Esta charla se titula China ante el desafío liderar, y en la charla voy a abordar los escenarios actuales, las respuestas a iniciativas chinas, lo bilateral, es decir, entre China y distintos actores, incluyendo Chile, lo regional, es decir, China inserta en Asia, Pacífico, en lo que también algunos y algunas identifican como el Indo-Pacífico, el continente americano, Europa, Australia, África, Medio Oriente, y también los próximos pasos que se están ya pensando, porque cuando uno trata de articular una presentación sobre China, siempre hay que ir un paso adelante, porque China no está uno, está dos o tres. Eso es lo que es fantástico de tratar de descifrar un país, una nación que está próxima a ver una serie de hitos que también voy a estar presentando y abordando en esta presentación. Vamos a hacer aquí el compartir la pantalla, que era un tema que para Carolina era importante que lo tuviéramos listo. Y ahí está. Perfecto. Esta es la presentación, el inicio, con las fotografías y el logo del Instituto Confucio Universidad de Santo Tomás. Y partimos con la presentación con esta frase que encontré que es muy atingente a lo que vamos a estar evaluando y conversando en esta jornada. Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Confucio. Y la fotografía a mano derecha es la mansión de la Casa Kong en la ciudad de Chufú, en la provincia de Shandong, y esta casa cobija el cementerio de Confucio, donde hay árboles de pino, de ciprés, de cedro. Está la tumba de Confucio junto a aquella de su hijo, Gongli, y su nieto, Gongji. Por lo tanto, quería partir esta presentación, después de las palabras de agradecimiento, con esta frase, que creo que es muy relevante tenerla presente a medida que vamos viendo las fotografías y yo presentándoles algunos de los elementos principales de esta visión de la China actual. En estos últimos días hemos visto desplegarse una serie de hitos que no nos deben pasar para nada largo. ¿Ya? El primero, la fotografía a mano izquierda y a mano derecha de aquel
niño o niñita sobre los hombros de su padre en la madrugada del 1 de octubre, en la presa Tiananmen, cuando se conmemoró el 73º aniversario del establecimiento de la República Popular China. En la madrugada, miles de pequineses y también de personas que se encuentran en la ciudad, el 1 de octubre en especial, presencian el izamiento de la bandera y también la interpretación del himno nacional chino, que se hace de una manera muy pulcra, muy especial, especialmente cómo se plantea la bandera china ante el pueblo. Y este 1 de octubre se recordó cómo en el año 1949 Mao Zedong afirmó que el pueblo chino se ha puesto de pie. Y en esta charla vamos a ver que no solamente se ha puesto de pie el pueblo chino del año 49 a la fecha, sino también se ha convertido en un ícono, en un país referente, en un país que ha debido asumir liderazgos en distintas esferas del quehacer científico, cultural, político, económico, militar, estratégico. Vamos a ir identificándolo. Por lo tanto, las dos fotos de arriba son las fotografías captadas hace algunos días, el 1 de octubre en Beijing. La fotografía de abajo, a mano izquierda, es también vinculada a esta charla acerca del liderazgo, porque es una fotografía de una de las películas más vistas en los últimos días en China por el público que acude a cines. Y la película se llama Regreso al Hogar. Y se trata de dos diplomáticos chinos que viajan a Libia para intentar socorrer y repatriar a decenas de trabajadores y trabajadoras que se encontraban en Libia durante el tiempo de la caída de Muammar Gaddafi. Y para quienes seguimos el tema internacional, esa operación no nos pasó de largo, porque significó logística, transporte aéreo, seguridad de la gente en tiempos muy complejos en ese país de África del Norte. Y China, de alguna manera, mostró capacidades de su servicio exterior profesional en terreno, de una manera que no había acontecido anteriormente. No nos olvidemos un tema muy importante: China no solamente es un actor relevante en la economía, en la infraestructura, a través de la iniciativa de la Franja de la Ruta en África, sino también en el Cuerno de África. China ha construido su primera base en ultramar, en Djibouti, una base que está junto a de otros países del planeta, en donde también se plantea China como un actor relevante en cuanto a resguardar sus intereses en aquella zona geográfica del planeta tan importante para el tránsito marítimo de bienes, como también para el tema de petróleo. Y por qué no hablar también de la estabilidad, lo que significa esa región para la estabilidad de esa zona en particular, y también sus impactos en el resto del planeta. ¿Para qué mencionar lo que ha significado en las últimas horas la decisión por parte de la OPEP de recortar la producción de petróleo? Imaginemos lo que significaría un cese al flujo marítimo por esa parte del planeta. Hay otra fotografía que encontré muy entretenida de los últimos días que quería compartir y que también habla del liderazgo, que es la fotografía a mano derecha, que fue captada en la estación orbital Tiangong. No sé cuántos sabrán que China está construyendo y poniendo en operación una estación orbital, la más moderna del mundo en el espacio. Hoy hay 3 taikonautas, no son astronautas, no son cosmonautas, son taikonautas, incluyendo a una mujer, a una oficial, que están desarrollando tareas de investigación y también trabajando en la construcción misma, es decir, las manos puestas en herramientas
para preparar el módulo, el primero, Tianhe, el cual fue lanzado el 29 de abril del 2021, y el segundo módulo, Wentian, lanzado el 24 de julio del 2022, es decir, toda esta acomodación de la Estación Orbital Espacial China ha tenido también ciertos logros, y entre los logros importantes está el de esta fotografía, que básicamente son las primeras plantas, los primeros brotes de arroz producidos en órbita, en una estación orbital china. Y ustedes conocerán la importancia que reviste el arroz, no solamente para la alimentación de la República Popular China, sino también para el resto de Asia, y por qué no decir tantos países y pueblos en desarrollo. Es decir, lo que está haciendo China en su estación orbital en la actualidad tiene un impacto global en momentos que enfrentamos como humanidad una crisis importante a consecuencia de la emergencia climática. Por lo tanto, yo quería partir con estas tres fotografías o tres escenas. Primero, aquella que nos recuerda que el pueblo chino se ha puesto de pie y los miles de nacionales de China que acuden a la Plaza Tiananmen todos los años, temprano en la mañana, con un fervor patriótico muy potente, mucho más aún hoy, vamos a hablar de eso también. De ahí el tema de las películas que están saliendo al mundo y cómo muestran también una China activa en el planeta a través de su diplomacia profesional. Y la tercera fotografía, el de una China activa en ciencia, tecnología, en tiempos de una competencia geoestratégica. China está apartada de la Estación Orbital Internacional, en donde solamente rusos, europeos, estadounidenses e invitados, canadienses, por ejemplo, pueden estar realizando tareas científicas en ella. La base más importante en cuanto a novedad es mucho más pequeña, la China, en la estación Tiangong, pero está ya dando estos resultados. Han ocurrido también otros hechos importantes que vale la pena mencionar este mes de octubre. Este mes de octubre, aparte de la conmemoración del 73º aniversario, está un hito político que tampoco es menor. El 16 de octubre se va a inaugurar en Beijing el 20º Congreso del Partido Comunista. Se considera que el Congreso será un paso crucial para el futuro de la República Popular, ya que debería confirmar a Xi Jinping al frente del Partido Comunista y por lo tanto del Estado, por lo menos por otro mandato de 5 años. Sería el tercer mandato de 5 años del presidente Xi Jinping. Su reelección rompería la práctica que se ha seguido desde Deng Xiaoping, de que los líderes tuvieran solo un mandato de 5 años en el cargo. Y nótese que Xi ha estado preparando el terreno para mantenerse en el poder desde el año 2018, cuando se modificó la constitución china para eliminar los límites del mandato presidencial. Y es importante destacar este hito que se va a cumplir el 16 de octubre. En las últimas horas también hay otros eventos importantes que hemos estado siguiendo, como por ejemplo lo que aconteció en relación al trabajo que elaboró la alta comisionada de Derechos Humanos sobre Xinjiang, una votación muy estrecha en donde un documento que había sido elaborado por el equipo que lideraba la expresidenta Michelle Bachelet fue evaluado en sus méritos con votos a favor, con votos en contra y abstenciones de países latinoamericanos tales como Brasil, México y Argentina, quien preside la comisión. También estamos viendo este mes de octubre los preparativos para la reunión anual que desarrolla la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, donde no debemos olvidar que Chile es un país antártico, es uno de los 7 países reclamantes del planeta. La República Popular China tiene una base, la primera base china, la Gran Muralla, está ubicada al lado de la base más grande que tiene Chile, de hecho tiene una pista de aterrizaje
la base del presidente Eduardo Frei Montalva. Gran Muralla está al lado, y este año se discutirá nuevamente en el seno de la comisión, una reunión que se realiza en Hobart, en Tasmania, en Australia. Se va a evaluar nuevamente la propuesta chileno-argentina para el establecimiento de una zona marina protegida en la Antártica. Y la Antártica es muy importante para Chile y para Argentina, por cierto, teniendo presente que es el termostato del planeta. Y Chile, al ser un país pesquero, un país marítimo, en donde el tema de agua, el tema de la emergencia climática, tiene elementos relevantes para nuestra economía, para nuestra forma de vida. Esta reunión es muy relevante, además para un país como Chile, que tiene cientos de miles de kilómetros cuadrados de mar ya designados como área marina protegida. Esta reunión en octubre también es muy importante. Y entre el 5 y 17 de diciembre, otra reunión asociada al liderazgo chino, que hay que tener presente, un liderazgo chino-canadiense en Montreal, para el norte de Nueva York, se va a realizar la COP15, la conferencia de las partes de la Convención de Diversidad Biológica, y va a ser presidida por China. Por lo tanto, cuando uno habla acerca de liderazgo, uno tiene que tener presente que China está presente en distintos ámbitos, en el espacio, en el ciberespacio, en la tierra, en el mar, en las profundidades. Es decir, hay una China comprensiva. Y eso también tenemos que tener presente en estas Semanas de la Cultura. Saber identificar elementos que potencian nuestro conocimiento referido a China, y sobre la base de ello proceder a evaluar su accionar. Y cuando uno ve a China y el cambio que ha ido teniendo en su forma de presentación, de acción, de capacidad de recursos humanos profesionales capacitados internacionalmente, tal vez desde los Juegos Olímpicos del 2008, desde el terremoto que afectó Sichuan, también en el 2008, a la fecha, todo lo asociado a redes sociales, a comunicaciones, tiene méritos muy potentes de un país que se presenta ante el mundo con mayor vigor, con mayor foco, con mayor empuje, y haciéndose notar en foros internacionales. No olvidemos que China actualmente tiene a destacados juristas, científicos, profesionales liderando varios estamentos de la Organización de Naciones Unidas. Y si no los están liderando, están en puestos de directivos principales. La fotografía a mano izquierda, hay que tener presente lo que ha significado para China en los últimos años la brutal pandemia de COVID-19. Hasta el día de hoy, la política de cero COVID ha impactado fuertemente la economía y ha impactado, y hay que decirlo, a todo el planeta, porque la demanda por productos, por bienes, por servicios desde China está íntimamente relacionada con esta política de cero COVID. No olvidemos que hace algunas semanas la ciudad de Chengdu, con más de 20 millones de habitantes, estuvo literalmente cerrada por temas sanitarios, y la fotografía a la izquierda es una fotografía captada en las calles de Chengdu. Importante tener presente que Chile tiene un consulado honorario en Chengdu. Es el único país latinoamericano que tiene un consulado en Chengdu, una de las puertas de China hacia el oeste, hacia los países de Asia Central. Es la ciudad de los pandas, y también de unos exquisitos platos bastante picantes, pero sabrosos al fin y al cabo. La fotografía al centro creo que también es muy relevante tener presente cuando hablamos de la ecuación de liderazgo a nivel mundial que está ejerciendo China, y cómo otros países están intentando también ubicarse en el escenario frente a China, como es, por ejemplo, los Estados Unidos. La fotografía del medio es una fotografía captada en el despacho de la doctora Tai Ing-wen en Taipei, recibiendo a congresistas de los Estados Unidos. No debemos olvidar
que Estados Unidos en los últimos años, no desde el gobierno de Trump, sino desde anterior, desde el gobierno de Obama a la fecha, ha estado ejerciendo una política en la región de Asia-Pacífico que ellos han identificado como Indo-Pacífico. De hecho, su mando militar lleva a aquella terminología. En los últimos tiempos hemos visto el viaje de dirigentes políticos, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien viajó a Taipei, y de ahí otros líderes políticos estadounidenses han ido a aquella provincia renegada, como la identifica la República Popular China, teniendo presente una sola China. La fotografía a mano derecha guarda relación con el impacto que ha tenido la política de cero COVID en las economías mundiales. Y este año, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los estamentos internacionales que van analizando las conductas de la economía han mostrado señales de alerta frente a lo que bien puede acontecer con la economía china ya a 2 meses del término del año 2022, con un crecimiento por bajo los índices que se había propuesto el liderazgo chino. Este es un tema también muy relevante en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que va a comenzar el 16 de octubre en Beijing. Por lo tanto, junto con la determinación que el presidente Xi Jinping tenga un tercer mandato, junto a la renovación de cuadros del gobierno chino, entre ellos el canciller Wang Yi, que muy seguramente va a dar un paso al costado, junto al premier chino, quien también va a dar un paso al costado, y quienes van a ir reemplazándolos, ir ubicándose en el engranaje del partido y de mando. Está el tema también económico, porque tiene un impacto global determinante. Cuando uno escucha en estos días en Chile las conversaciones que se están dando relacionadas con el CPTPP o el TPP-11, este tratado de libre comercio que Chile impulsó. No olvidemos que el TPP fluye de una iniciativa comercial que ya estaba en marcha entre Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y Brunei Darussalam y Singapur. No debemos olvidar de que China es un actor de primera línea en un acuerdo que es aún mucho más amplio en cuanto a número de integrantes, el RCEP, el RCEP, con la incorporación de ASEAN en la ecuación. Por lo tanto, cuando uno ve este frenazo que se está gestando en China ante la política de cero COVID, la falta de demanda interna, la falta de accesibilidad a poder producir, toda la cadena logística, es un tema que aparece muy fuerte, y el tema del liderazgo chino ciertamente asoma, brota. La cuarta fotografía, a mano izquierda, son las portadas de los medios estadounidenses en las últimas semanas y días, en donde el tema de transparencia, el tema de control de datos ha estado en el tapete. No olvidemos, por ejemplo, que en los últimos días el presidente Biden en Washington, en la capital estadounidense, anunció que Estados Unidos quiere comenzar a cortar los vínculos que mantiene con China, con empresas chinas, para la fabricación de chips y todo lo atingente a memoria y capacidades que requieren elementos, bienes tecnológicos avanzados, desde aviones a buques, a automóviles, es decir, la infraestructura tecnológica, traerla desde China hacia Estados Unidos. Por lo tanto, ese es un tema también muy gravitante en la política internacional y todo lo que guarda relación con liderazgo. La fotografía a mano derecha, la del avión, no es un avión chino, tampoco es un avión estadounidense, ni tampoco europeo. Es un avión coreano. Es decir, Corea del Sur, cuyo primer ministro próximamente va a estar visitando Chile, se ha planteado, y por qué no decirlo, no solamente Corea del Sur, también Japón y Estados Unidos en los últimos días
ante el lanzamiento de misiles por sobre Japón. Desde hace mucho tiempo viene intentando Corea del Sur y otros poner sobre la mesa el tema de la desnuclearización de la península coreana. No olvidemos que la República Popular China estuvo en aquella sangrienta guerra en los 50, en los inicios de los 50, y Corea del Sur está ya produciendo material bélico de última generación, incluyendo este avión, está proyectando la construcción de un submarino nuclear, está construyendo ya un portahelicópteros con capacidades para poder transportar aviones de combate que tienen un despegue vertical. Es decir, lo que acontece en el vecindario de China, el vecindario más inmediato de China, es también una prueba para el liderazgo chino. ¿Por qué? Porque el principal aliado y supuestamente a quien más escucha el presidente Kim desde Pyongyang, la capital de Corea del Norte, es la República Popular China. Entonces, cuando uno habla acerca de armamentismo en la península coreana, la factibilidad de que Corea del Sur, si acaso Corea del Norte, anuncia que se ha convertido en un país nuclear, prende alarmas no solamente en China, sino también al resto del planeta, porque no quisiéramos una debacle nuclear en esa península, con todas sus implicancias para el resto de los países que rodean Corea del Norte y Corea del Sur. Lo cual nos lleva a la fotografía a mano derecha, que es un portaaviones, pero no es un portaaviones chino, ni tampoco francés, ni inglés, ni tampoco estadounidense, es un portaaviones de la India. Es el portaaviones más moderno que han construido en India, está ya siendo probado en alta mar. ¿Y por qué es importante India en la ecuación de liderazgo China? Porque China e India tuvieron también una guerra, un conflicto, que todavía no ha logrado hasta el día de hoy haber zanjado una disputa fronteriza de miles de kilómetros. India es un país nuclear y presenta también diferencias importantes con Pakistán, su vecino. Y Pakistán es el principal aliado en la franja de la ruta, son más de 70.000 millones de dólares que ha aportado la República Popular China a Pakistán en infraestructura, no a costa cero de vidas. No olvidemos que en los últimos meses han habido varios atentados en contra de ingenieros y trabajadores chinos en Pakistán, principalmente en la provincia de Baluchistán. Pues bien, Pakistán es un socio importante de China y la India ha estado construyendo material de guerra y formando parte de lo que se denomina el Quad. El Quad, India, Australia, Japón, Estados Unidos, una agrupación que pone ojo desde una perspectiva de seguridad estratégica a China. No debemos olvidar de que China también ha estado produciendo, fabricando buques de combate, buques de guerra de gran calado, destructores para Pakistán. Y aquí hay un tema importante. China se ha convertido, nuevamente un tema de liderazgo, en un productor y exportador de armamento. No solamente está exportando armamento a Pakistán, sino a otros países como Myanmar, Camboya, a Nigeria, por nombrar algunos, el desarrollo también de drones en Irán. Es decir, es un actor. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo el jefe de Estado Mayor de Pakistán, de la Fuerza Aérea de Pakistán, estuvo hace algunos días en Argentina, promoviendo un avión de combate, el JF-17 Relámpago, fabricado por una empresa aeronáutica pakistaní, con una empresa también de Chengdu, para la Fuerza Argentina. Por lo tanto, si acaso se avanzaría en esa negociación, aun cuando Estados Unidos en los últimos días ha promovido la venta de aviones de combate que son aún usados por la Fuerza Aérea de Dinamarca para Argentina. Si acaso Argentina opta por la opción china, cofabricándolos también en Argentina, se convertiría tal vez, no tal vez, más bien sería la primera exportación de un avión de última generación, de cuarta generación, de parte de China en el continente americano. China ha vendido aviones de combate previamente a Bolivia, el Ka-8 y el Khartoum, tanto a Bolivia como también a Venezuela.
Por lo tanto, en la parte aeronáutica, más allá de los satélites también, que han sido el Simón Bolívar, por parte a Venezuela y otro a Bolivia, este tema de exportación de aviones de combate desde China hacia Argentina, la convertiría también en un tema de liderazgo a nivel regional no menor. Tengo algunas preguntas. Vamos a ver también lo calentamiento global. Vamos a verlo, Carla. Gracias por su pregunta. Y aquí vamos a las preguntas, por ejemplo, de Carla. La fotografía a mano izquierda es la fotografía de una madrugada, valga la redundancia, con la fotografía de izamiento del pabellón chino el 1 de octubre, este izamiento de los pabellones de Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué escogí esta fotografía? Pues bien, uno, porque Australia forma parte del Quad, pero también forma parte de un acuerdo establecido entre el Reino Unido, Estados Unidos, construcción de submarinos nucleares para Australia. Entonces estamos viendo cómo el escenario geográfico regional de China, es decir, su jardín, su área de influencia, y cuando hablo de jardín no lo hablo desde una perspectiva derogatoria, sino la zona donde yo me muevo, donde me desplazo, mi zona natural de acción, estamos viendo a un actor reaccionando con la construcción proyectada de más de 12 submarinos nucleares por parte de Australia, aparte de aviones de combate, tanques, es decir, hay un tema ahí muy importante. Y la fotografía de Nueva Zelanda, ¿por qué la agrego? Pues bien, siempre se habla de que Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá son países que son considerados like-minded, es decir, que pensamos de alguna manera similar, que nos desplazamos y nos movemos a nivel multilateral, bilateral, regional, de una manera parecida. Hemos caminado juntos en grandes temas internacionales. Y Nueva Zelanda tiene una visión bastante madura frente a cómo se plantea ese país con la República Popular China, diciendo de que Nueva Zelanda y China han logrado una madurez. Y esa madurez es muy relevante para China, donde todos los temas se pueden plantear de uno a uno con altura de miras. La canciller neozelandesa, junto con la primera ministra Ardern, tiene una relación bastante activa con el gobierno chino. Pero en los últimos meses hemos visto también cómo la República Popular China ha intentado presentar sus lazos en el Pacífico Sur, levantando suspicacias tanto de Australia como también de Estados Unidos y también de Nueva Zelanda, frente a las islas del Pacífico Sur, como la isla Salomón, como Vanuatu, y ahí voy a la pregunta también de Carolina en el tema de cómo se plantea con el calentamiento global. Esas islas del Pacífico Sur son las principales perjudicadas con el alza de los mares frente al derritamiento de la Antártica, de hielos eternos, y por qué no decir lo que significa para pueblos enteros teniendo que ser desplazados. Y ahí voy a la fotografía del medio. Este año, el 2022, año también olímpico, no olvidemos que este año China fue la sede de los Juegos Olímpicos de invierno, en donde China ocupó el primer lugar del medallero olímpico, en unos Juegos brillantes en Beijing, que había sido organizador del año 2008, los Juegos de verano, este año fue organizador de los Juegos de invierno. Pues bien, estamos viendo una de las peores sequías en la historia, afectando el sudoeste de China. Por ejemplo, está hablando de Chengdu, sudoeste. Esta fotografía es una fotografía captada en las últimas semanas y que nos recuerda el impacto que tiene la sequía, la falta de agua, de lluvia, en un territorio que ya en sí es muy complejo poder ser empleado para la producción de alimentos. Y sin lugar a dudas, el tema de alimentos para China es una prioridad. Y cuando hablamos de liderazgo, hemos hablado muy tímidamente por ahora, acerca del liderazgo chino en el ámbito multilateral, la reunión del COP15 en Montreal, pero el tema del liderazgo también silvoagropecuario, de comenzar a producir más allá del territorio chino, con inversiones chinas, incluyendo en Chile.
es decir, adquirir tierras para producir en contrastación frutas, verduras, alimento. Partí hablando acerca del arroz en la estación orbital china, en el espacio, es una prioridad absoluta. Mano derecha, otra prioridad absoluta, el salir a formar, a forjar, a empoderar, a reforzar alianzas. Una de las grandes palabras del año 2022 es la palabra alianzas. Y estamos viendo cómo China está forjando alianzas o está empoderándolas, como fue el viaje del presidente Xi Jinping recientemente a Asia Central para reforzar la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización que va creciendo con mayores miembros, en donde está obviamente Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajstán, y también está India. Por lo tanto, estamos viendo, y Rusia, por cierto, estamos viendo una China también que está abriéndose post pandemia. La fotografía de mano izquierda abajo, otra foto de liderazgo. El país que más lanzamientos de satélites el año pasado y este año vamos tal vez a quebrar nuevamente ese récord, más de 40 lanzamientos, ha sido la República Popular China. De hecho, no solamente un lanzamiento al día, sino hasta 2 y 3 lanzamientos. China hoy ya posee un sistema de navegación, de posicionamiento global, el Beidou, que le permite una autosuficiencia en cuanto a posicionamiento. Y cuando hablamos de posicionamiento, no solamente hablamos de buques o de uno cuando está trotando, saber dónde está ubicado, uno cuando está escalando, sino también en temas de seguridad, de defensa, de protección. Es decir, tengo la capacidad para desplazar misiles, aviones, submarinos y estar de uno a uno en un escenario estratégico, si acaso yo estoy amenazado o amenazada en ese momento en particular. La foto a mano izquierda, la fotografía de las últimas horas, lo que hablábamos acerca de esta investigación que se realizó en terreno y también con entrevistas por parte del equipo de alta comisionada Michelle Bachelet de Derechos Humanos frente a varios planteamientos que habían sido elevados por ONGs y también por gobiernos extranjeros ante las políticas públicas que estaba llevando a cabo la República Popular China en la provincia autónoma de Xinjiang. Este es un estudio, un trabajo que en las últimas horas fue evaluado y, como les planteé anteriormente, por, si mal no recuerdo, 19 contra 17, con 15 abstenciones, si mal no recuerdo, entre ellos Argentina, Brasil, México, India, Malasia. Este informe no va a ser elevado o votado en cuanto a sus méritos. Eso ha sido un éxito diplomático chino que hay que también poner sobre la mesa. La fotografía a mano derecha no es una fotografía cualquiera, tampoco. Es el lanzamiento de un cohete balístico Minuteman III desde una base de California hacia el Pacífico. Cuando uno habla de amenazas que enfrenta el mundo, uno no le gusta ver estas fotografías. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de la amenaza que nos trae consigo la República Democrática Popular de Corea del Norte frente a lanzamientos de misiles y pruebas de estos misiles y la amenaza de una nueva prueba nuclear. Pues bien, hemos visto que Estados Unidos también en los últimos días, y esto se decía que era más bien atingente a una respuesta a lo que está realizando Rusia en Ucrania, la ocupación, la guerra que inició Rusia en esa zona geográfica y la respuesta estadounidense de qué es lo que puedo yo responder si acaso Rusia osa pensar en lanzar un ataque nuclear. Esa respuesta en el Pacífico, a mi entender, no está solamente dirigida a Rusia, país que en las últimas semanas ha llevado a cabo ejercicios navales en aguas de Alaska
como también en aguas más al sur, próximas a Japón. No olvidemos que Japón es el principal aliado de los Estados Unidos en Asia. Vamos con, buenas preguntas. Voy a hablar un poquito más y ahí nos vamos a ir a las preguntas y a ver si Carolina me permite. Por supuesto. La fotografía a mano izquierda, presidente Xi Jinping. Sin lugar a dudas, un príncipe. Cuando hablo de un príncipe, no estoy hablando simplemente de un príncipe, no estoy hablando de un príncipe que hereda el cargo de un rey. Xi Jinping, como otros líderes chinos, es hijo de un héroe de la revolución que marchó y llegó hasta Pekín en el año 49. Es un princeling, es lo que uno podría decir el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vis-a-vis su padre Eduardo Frei Montalva, por dar un ejemplo así bien cercano a nosotros. Sin lugar a dudas, el Congreso del Partido en octubre va a determinar las próximas semanas, meses, años, década de la República Popular China a nivel interno, a nivel bilateral, regional y global. Esa reunión es masiva hay que tenerla muy, muy presente en cómo se despliegan los liderazgos, los movimientos de cara, mano, cuerpo, los saludos. Hay que tener todo eso muy bien cuando uno aspira a evaluar China desde una manera comprensiva, estratégica como Chile. Chile no es un país recién llegado cuando se trata de China y no somos un país pequeño tampoco. Somos un país mediano, un país tricontinental, americano, oceánico y también antártico. Por lo tanto, frente a China, lo que hace China, el qué, cómo, dónde, cuándo y por qué de su liderazgo nos impacta directamente. La fotografía del medio, arriba, es una fotografía de un teléfono Apple. Estamos viendo el desplazamiento de empresas internacionales desde China hacia otros países de la región, por ejemplo, Apple hacia la India. También estamos viendo que debido a la política de cero COVID de empresas que estaban anteriormente en Shenzhen, en Shanghai o en Hong Kong, trasladándose a Singapur. La fotografía de mano derecha es un estudio realizado por el Pew Research Center en las últimas semanas que creo que es muy, muy interesante poder verlo, si acaso tienen el tiempo para hacerlo. Básicamente determina cuáles son las características de aquellos países que tienen una visión positiva o negativa frente a lo que ha hecho China en los últimos años. Y a mucha sorpresa, el país tal vez que más, los habitantes del país que menos se siente cercano a China es Suecia. Algo que me pareció muy interesante, el estudio, el 83% de la población suecia al 2022 tiene una visión negativa de China en comparación con el 2002, que solamente era el 40%. En Estados Unidos, un 82% en comparación con un 35% el 2002, para que vean cómo ha ido el flujo. Holanda de 34 a 75, Canadá de 27 a 74, el Reino Unido de 16 a 69, Italia 61 a 64. Y cuando hablamos de los países que se sienten más próximos a China, Israel, Grecia, Singapur. España subió del 21 al 63%. Entonces, cuando uno habla acerca de cómo se percibe a China hoy, el desconocimiento de cómo ha sido el accionar, el transitar de un país en desarrollo, desde una pobreza que abarcaba a cientos de millones a lo que es hoy, ese desconocimiento impacta también muy fuertemente en las percepciones. Y percepciones es un tema importante para la fotografía que está abajo, de abajo, donde vemos al ex primer ministro Rudd de Australia poniendo en marcha un instituto especializado en torno a China, el Asia Society, un instituto de alto nivel de estudios comprensivos sobre China. Yo soy una de las personas que creo que Chile debiese tener ese tipo de instituciones, es decir, un instituto más allá de lo cultural, que aborde China en perspectiva estratégica integral para pensarla, para pensar ubicar a Chile en ese concierto. Pues bien, los últimos días en Nueva York
se estableció este instituto por parte del Asia Society, que tiene sedes en distintos países de la región de Asia. Hong Kong hay una sede, en Australia hay otra, y en Estados Unidos está obviamente aquí en Nueva York. La fotografía de abajo, del medio, es el barco, el buque más moderno de Estados Unidos, de su fuerza naval. Y estamos viendo cómo Estados Unidos está desplazando estas unidades hacia el Japón. Y cuando uno habla de desplazamiento de estas unidades, no es porque están yendo de viaje de turismo, es porque quieren hacer presente la bandera y quieren también disputar. Hay una disputa geoestratégica en marcha. La fotografía de mano derecha, el tema habitacional, la infraestructura y las empresas asociadas al ámbito inmobiliario y el impacto que ha tenido el frenazo asociado al COVID a los pagos. Hay muchos bancos provinciales y locales que van a tener un impacto también, su deuda, en el sistema financiero chino. Y eso, obviamente, gatilla otros efectos a nivel mundial. Cuando hablamos de América Latina con China, seguimos pensando en una relación sustentada en soja, en carne, en cerezas, en minería. Pero también hay otras áreas de conocimiento, de interacción política, cultural, económica, comercial, deportiva. Y estamos viendo países tales como Ecuador, Argentina, Nicaragua, que fue el último país centroamericano en reconocer a la República Popular China, a Beijing, como legítimo representante de los intereses chinos, estar ahondando en esta interacción. Cuando hablamos de Argentina, más de 25 proyectos, más de 40.000 millones de dólares en inversiones, muy posiblemente la construcción de una nueva planta de energía nuclear a un costo de más de 9.000 millones de dólares a ser financiado por el principal banco del planeta, el banco chino ICBC. Cuando hablamos de liderazgo, entonces tenemos que pensar en la parte militar, financiera, tecnológica. Estos son brochazos que le estoy dando en menos de 50 minutos. Y hablamos de inversiones en la parte energética. Y aquí vamos a ir al puerto de Chancay, que a alguien le interesaba, ubicado a unos 100 kilómetros aproximados de Lima hacia el norte, un megapuerto chino que apunta, construido por una empresa china en el Perú, en donde obviamente el ámbito minero va a tener una preponderancia. No olvidemos el trabajo que realizan los chinos en la cuprífera Las Bambas, una mina que produce, si mal no recuerdo, entre el 3 al 5% del cobre mundial. Las Bambas va a salir a través de este megapuerto de Chancay en el Perú. Si hablamos de relacionamiento de China con América Latina, yo soy de la opinión que actualmente el país que la lleva en su interacción con China es la Argentina. Hoy el trabajo que ha realizado Argentina, de hecho hace algunos días estuvo el canciller argentino en China, ha habido un diálogo cultural los últimos días también con China, hay un trabajo muy interesante que se está abordando tanto por las autoridades chinas como también argentinas, el tema de inversión en minería, el litio por parte de los chinos. Hemos visto también los chinos muy activos en Bolivia y también en Chile. Hubo un anuncio de una empresa, Tenche, asociada a poder trabajar en Chile. El tema de la distribución energética, las inversiones en Chile, también en Brasil, en hidroeléctrico, la presencia de China a través del Asian Infrastructure Investment Bank. No olvidemos que Chile forma parte de este banco multilateral que realiza préstamos para proyectos de infraestructura. Chile se puso con más de 80 millones de dólares para formar parte de este banco, cuya sede se encuentra en Beijing. Cuando hablamos de liderazgos, también hay que hablar de liderazgo financiero internacional. Y también la parte de seguridad internacional. China es el país que provee la mayor cantidad de efectivos de cascos azules, los boinas azules, los boinas celestes, en el mundo. Es el país que también mantiene sus cuotas al día en los estamentos multilaterales. O sea, cuando uno habla acerca de la responsabilidad multilateral de China, esto no solamente se da en ejercer cargos de liderazgo, como les dije anteriormente, en los distintos estamentos, sino también en terreno y también en asistencia financiera y asistencia de desarrollo. Hay muchos temas también de liderazgo muy próximos a nuestro país. Por ejemplo, toda la discusión que se ha llevado a cabo en torno a 5G, la vinculación de América Latina a través de un cable submarino vía Japón. Cuando uno habla acerca de que qué pena que el cable no viene de China y pasa por Japón, uno olvida que los cables
que conectan a China con Japón van a tener conectividad también con Chile a través de un cable que se construiría entre ese país de oriente, pasando por Australia, Nueva Zelanda, llegando a Chile. La presencia de China también es importante en la parte aeroespacial. No olvidemos que a menos de 150 kilómetros de la frontera de Chile con Neuquén se encuentra la única base de rastreo y monitoreo satelital de la República Popular China, en donde Argentina tiene acceso al 10% del uso de esa base, de poder ver desde hacia el espacio, pero esa base es una base que es monitoreada y también articulada por efectivos profesionales del Ejército Popular de Liberación, es decir, hay una base de estas características en nuestro vecindario. La diplomacia de las vacunas, que también es importante notar lo que ha hecho China en liderazgo en la región, ya sea en Colombia, en Brasil, en Argentina y también en Chile, para la construcción de plantas que puedan producir vacunas, no solamente para el COVID, sino también para otras patologías médicas. La fotografía a mano derecha, la integración de una base, lo que son las integraciones de nucleares de Atucha 3 en Argentina. China también tiene que, y ha ejercido liderazgos concretos en la parte ambiental, y aquí Carolina nuevamente un tema acerca de la emergencia climática. Cuando uno habla acerca de la devastación de la Amazonía, ya sea por madera o también por poder ampliar zonas para ganado, China está en esa ecuación. Es decir, China requiere de estos bienes y de estos materiales que también son exportados algunos a través de puertos chilenos. No olvidemos que el puerto de Iquique, el puerto de Arica, también se exporta madera proveniente de la Amazonía desde Bolivia, por ejemplo, del norte de Bolivia, de la selva. Aquí hay temas también de preocupación y de interés para nosotros frente a China. El tema, por ejemplo, de los buques calamareros, aquellos que pescan en alta mar, en el Pacífico Sur, frente a las costas de Ecuador, Perú, Chile, que transitan por el Cabo de Hornos hacia Argentina, también es un tema, y hay también un tema de liderazgo. El tema que le hablaba de Antártica, de la zona marina protegida, la protección del krill, un animalito muy pequeño que es esencial para la cadena alimenticia de múltiples seres vivientes, los pingüinos, las ballenas, es decir, Chile un país marítimo, Chile un país pesquero, ese tema ambiental también tiene un efecto importante y China tiene que, y es llamada, convocada, a ejercer el liderazgo de una manera, por ejemplo, para el tráfico de especies altamente protegidas, como pueden ser los jaguares en Bolivia, en Perú, en Brasil, y las aletas de tiburón. Les hablaba anteriormente acerca de China convirtiéndose gradualmente también en un líder en materia tecnológica militar en la región. Helicópteros en Perú, sistemas de lanzamiento de cohetería chino por parte adquiridos por Perú, los helicópteros en Bolivia, perdón. Los drones por parte de Chile. Chile emplea drones, su directemar en los puertos para salvaguardar la seguridad de mercadería. El tema de los aviones que les había contado, coproducidos por Pakistán y China. También hay un liderazgo a ser ejercido en el tema de control de estupefacientes. El tema, no olvidemos que China es el principal productor de precursores a nivel global. Y China hoy está trabajando fuertemente su sistema de seguridad frente al trabajo que realizan redes de crimen organizado con pares en México, por ejemplo, con fentanil. Más de 70.000 estadounidenses fallecieron el año pasado producto de fentanil, que es una droga sintética. El tráfico de personas, que también hay un tema ahí en la región. No nos llevemos a duda de que a través de la frontera entre México y Estados Unidos, aparte de nacionales de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Guatemala, de México y de Haití, también hay nacionales de China. China también ejerce un liderazgo muy patente y muy fuerte para la construcción de la paz. Y eso también hay que tenerlo presente como Chile, un país que aspira, por ejemplo, en los próximos días a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Chile es un país que cree en el multilateralismo,
que cree fuertemente en el sistema internacional, que fue parte fundadora el 45 en San Francisco del sistema de las Naciones Unidas. Y China hoy tiene una responsabilidad no solamente local, es decir, levantar a su pueblo de la pobreza hacia un estado de una clase media potente, globalizada, interconectada, en donde más y más tengan acceso a una educación global. Pero estamos viendo, como les he anticipado varias veces ya, que nos encontramos en un escenario de competencia geoestratégica, en donde Estados Unidos está buscando alianzas con India, con la Unión Europea, con la OTAN, en donde han habido planteamientos muy importantes y donde China también ha hecho una iniciativa. Por ejemplo, el presidente Xi Jinping anunció en su momento la iniciativa de seguridad global, una idea que apuntaba a encontrar las bases para la estabilidad en la arena internacional. Sin embargo, desde Washington se sostenía que esas ideas podían socavar lo que se denomina valores universales. Y aquí es un tema muy interesante en el presente. Mientras Estados Unidos promueve crear alianzas sobre la base de valores, China apunta a tener una construcción sobre la base de intereses comunes, intereses universales, la superación de la pobreza, la emergencia climática. Esos son para China intereses importantes a ser abordados en las energías renovables. La iniciativa de Xi Jinping consiste, por ejemplo, en seguir comprometidos en el concepto de la seguridad común, amplia, cooperativa y sostenible, así como también para trabajar en la mantención de la paz y la seguridad en el mundo. Temas, los desafíos, por ejemplo, el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad. Y mientras China plantea estos temas, vemos, por ejemplo, como Estados Unidos envía a la vicepresidenta Kamala Harris a una gira en donde ella emite pronunciamientos señalando de que China se comporta de una manera preocupante frente a Taiwán, aborda un buque de guerra estadounidense en la base naval de Yokosuka para hablar acerca de la necesidad de mantener un orden internacional sustentado sobre la base de reglas, la preocupación de los Estados Unidos frente a los islotes artificiales construidos por China, la provocación, entre comillas, de China y lo que significa esta provocación de sobrevuelos sobre Taiwán. Hemos visto, por ejemplo, los viajes constantes de otras autoridades estadounidenses a la región, como por ejemplo el secretario de Defensa estadounidense. Todo esto en sí también tiene otras repercusiones. Por ejemplo, China está construyendo portaaviones, China está ubicando misiles, siempre indicando que no va a ser el primero en usarlos. China se está aproximando también a gobiernos de la región, incluyendo el gobierno talibán. Ciertamente vivimos tiempos de gran incertidumbre y los líderes salen, florecen, cuando hay incertidumbres. Y cuando nos ponemos a pensar qué es lo que está haciendo China en liderazgo, pues bien, hablamos acerca de lo que ha sido su diplomacia de salud a nivel global, la cantidad de millones de vacunas que ha contribuido para evitar la propagación de la pandemia, lo asociado al liderazgo ambiental, aun cuando algunos y algunas pueden decir China todavía no apaga todas las plantas de energía de carbón y es uno de los principales emisores de gases CO2 en el planeta. Estamos viendo que China intenta abordar este tema de una manera comprensiva. Intenta abordar este tema de una perspectiva tecnológica a través de la construcción de la mayor cantidad de plantas de energía renovables en un solo año o una sola década, teniendo presente la fabricación también y la producción de vehículos de energías limpias. No olvidemos que Chile es el segundo país del planeta después de China en la mayor cantidad de vehículos de transporte urbano público. Por lo tanto, ha hecho esa apuesta. Estamos viendo una China mucho más asertiva también en lo militar,
Es decir, me planteo como un país que apunta a tener presente que estoy en el escenario global, con una armada de aguas profundas, una armada de aguas azules con bases militares en ultramar. No es solamente ya un portaaviones, ya China lleva 3 portaaviones, el Shandong, el Liaoning, el Fujian, está construyendo un cuarto, seguramente va a tener 5 o 6. Y estamos viendo respuestas también internacionales, a donde China también tiene algo que decir. Lo que ha determinado la OTAN frente a China, donde China y Rusia son vistos como países no contrincantes, pero competidores, en donde la Unión Europea ve con cierto recelo este levantamiento, este izamiento, esta China mucho más asertiva en el concierto global de los países. La respuesta china también frente a amenazas como aquella del presidente Kim en Corea del Norte. El desplazamiento en ultramar de China a través de los lotes artificiales y también de la prestación de cooperación y desarrollo de soluciones de respuestas ante pandemias y enfermedades altamente infecciosas. China está presente en Medio Oriente, en Pakistán, en Irán, en los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, China es hoy un país, un protagonista global. China también es parte de la solución cuando se aborda el tema comprensivo, lo que acontece hoy en Ucrania. Tal vez el presidente Putin, a quien más escucha hoy, es el presidente Xi Jinping. Los planteamientos de China frente a Naciones Unidas en las últimas semanas de lo que significa ser China y la causa de la paz es muy gravitante. Por ejemplo, China se define como un constructor de la paz mundial, que promueve activamente la causa de la paz internacional y participa en los procesos internacionales de control de armas, de desarme, de no proliferación. China es el mayor contribuyente de personal para el mantenimiento de la paz entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son 5, Estados Unidos, Francia, Rusia, China y el Reino Unido, así como el segundo mayor contribuyente al presupuesto ordinario de Naciones Unidas y a las cuotas de mantenimiento de la paz. China también es el único país del mundo que se compromete a seguir un camino de desarrollo pacífico en su constitución y el único de los 5 estados poseedores de armamentos nucleares que ha prometido no ser el primero en usar las armas nucleares, por lo que es un país con importantes aportes en defensa de la estabilidad estratégica del mundo. Frente a los desafíos internacionales de seguridad, el presidente Xi Jinping ha propuesto la iniciativa para la seguridad global, llamando a la comunidad internacional a persistir en el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, acatar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, tomando en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países. China es siempre un contribuyente al desarrollo global. China se esfuerza para forjar un sistema de apertura al exterior de alto nivel. Es el principal socio comercial de más de 130 países y regiones, aportando aproximadamente un 30% al crecimiento anual de la economía mundial. China es el mayor motor para el crecimiento económico del mundo y es un referente en la implementación de la Agenda 2030, habiendo cumplido con 10 años de antelación las metas de la reducción de la pobreza y contribuido a más del 70% de la reducción de la pobreza global. Eso es China hoy, cuando hablamos de liderazgos. Es un actor en América Latina, en la Antártica, en las profundidades del mar, en el espacio. ¿Qué nos depara un mundo post-COVID y Ucrania? En la ecuación, para Chile, para América Latina, para el mundo, está China. Sea Biden, sea Ardern, sea las reuniones de BRICS, en donde China participa junto a la India, a Brasil, sea, por ejemplo, con lo que se está desarrollando en las últimas semanas entre Australia y China, con un nuevo gobierno australiano, en donde hay una canciller que se está aproximando de otra manera a lo que fue el gobierno que presidió el primer ministro Morrison. A mano derecha, un puente en Croacia, construido por una empresa de origen chino. Pero no perdamos de vista las amenazas que nos plantean. AUKUS, la amenaza de misiles de alta velocidad. Un Estados Unidos que se plantea más agresivo en su voz
y también sus hechos frente a China. En resumen, hay que ver cómo China está, y el mundo, está planteándose con liderazgos fuertes. Hay un rol de los medios y redes sociales mucho más potente. Hay también en la región, en China y también en otras sociedades, incluyendo en Europa y Estados Unidos, el surgimiento de nacionalismos. La redefinición de fronteras, no solamente terrestres, geográficas, marítimas, sino también del ciberespacio. Y la revolución tecnológica es gravitante en cuanto a lo internacional. Hay nuevos temas en la agenda global y van a proseguir, entre ellos el tema de migración, también un tema de preocupación para China y para el planeta. Seguridad está al frente y al centro de toda ecuación con China. Es gravitante, es importante, es vital. La internacionalización del sector financiero, donde China también tiene un rol preponderante. No olvidemos el trabajo que se está haciendo frente a las monedas digitales como renminbi. Frases y palabras a tener presente al cierre: pivote al Asia. Lo de China con Estados Unidos no nace con Trump, mucho más anterior, con el presidente Obama, con el pivote al Asia. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que más de 140 países forman parte de la misma, incluyendo Chile. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, también Chile está presente. Cuando hablamos, de hecho, en China 2025, no olvidemos que China también está mirándose para adentro. Se siente de alguna manera también la necesidad de ser un país autosuficiente. ¿Cuáles son los desafíos globales frente a una de las principales economías del mundo que está pensando en ser autosuficiente? Los sistemas de navegación, el desplazamiento de buques polares, de submarinos que surcan profundidades de más de 6.000 metros de profundidad en la fosa mariana. ¿Qué es lo que está haciendo China, por ejemplo, frente a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN? Les hablaba a ustedes cuando iniciamos acerca del RCEP, este acuerdo que es mucho más potente que el CPTPP-11 en cuanto a cantidad de países, de economías que forman parte de ello. El CPTPP, aun cuando China ha solicitado formar parte del mismo, no incorpora a China en este momento. Todos los diálogos de seguridad, como el Five Eyes, el tema del Quad, el diálogo de Shangri-La, una mega reunión anual que participan países, incluyendo China, este año con el ministro de Defensa en Singapur. Decoupling, es decir, es factible, beneficioso, la posibilidad de llegar a pensar de que China y Estados Unidos opten por ser dos polos en lugar de promover el desarrollo común de la humanidad. Esas son algunas de las palabras que se nos presentan cuando hablamos de liderazgo, en donde China, Chile y el mundo están llamados a la paz, a la convivencia, el desarrollo. ¿Vamos a las preguntas? Vamos a las preguntas. ¿Qué es? ¿Se fue un perrito? Así es. Vamos a las preguntas. Aquí, nos está preguntando Jimena. Chile necesita de la formación y educación de los cascos azules para mantener el orden y la paz. Eso dice ella. Don Mario, ¿usted ve la factibilidad que vengan a Chile a asesorarnos en corto plazo? Nosotros participamos en misiones de paz. De hecho, hasta hace algunas semanas, aquí en Nueva York, había un oficial de la Armada de Chile, un capitán de fragata, que formaba parte del equipo central de Naciones Unidas en todo lo asociado a planificación de fuerzas de paz y su desplazamiento en Medio Oriente, en el Líbano, si mal no recuerdo. Chile ha participado en misiones de paz con China en Haití. A veces nos olvidamos que Chile y Haití, Chile y China, China con fuerzas policiales, de boinas celestes, boinas azules, cascos azules, yo les digo celeste porque son de color celeste realmente, estuvieron juntos en Haití cuando estaba Chile participando durante muchos años en intentar contribuir a la paz y la estabilidad en Haití. Ahora, en la actualidad, Chile tiene, si mal no recuerdo, un contingente en Bosnia y en Chipre, pero no tiene, por decisiones que tienen que ser más bien de Cancillería, Defensa, y hay otros estamentos, obviamente, en la ecuación, no tiene otras fuerzas desplegadas en donde interactúa, si mal no recuerdo, con China, aun cuando Naciones Unidas, como le dije
anteriormente, este oficial de la Armada de Chile sí tenía trabajo con pares chinos aquí en Nueva York. Perfecto. Mira, aquí Javier nos escribe desde Argentina, dice saludos desde Argentina. ¿Cree usted Hola. que Sudamérica, o al menos países vecinos, Chile, Uruguay, Argentina, deben crear un organismo conjunto para tener más presencia ante un gigante como China? ¿Cómo le pregunto nuevamente? Perdón. ¿Cree usted que Sudamérica, o a lo menos países vecinos, Chile, Uruguay y Argentina, deben crear un organismo conjunto para tener más presencia ante un gigante como China? No, yo creo que, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que tenemos que trabajar nosotros actualmente como países latinoamericanos en conformar una sola voz, una voz que nos falta tener. En eso estamos al debe. Por ejemplo, el único país latinoamericano que respondió en su momento por escrito la propuesta china en torno a una aproximación comprensiva con América Latina, el 2008, si mal no recuerdo, fue Chile. Hemos tenido varias reuniones del CELAC en donde China ha intentado y América Latina también ha respondido, pero con distintos grados también de compromiso a iniciativas desde China. Yo sí creo que ha llegado el momento para comenzar a pensar en la relación bilateral, regional, desde una perspectiva mucho más amplia a la actual. Es decir, hasta ahora la respuesta de América Latina frente a China ha sido guiada principalmente por razones económicas, comerciales o financieras. O culturales también, hay que agregar, un conocimiento cultural mucho más, y ahí el Instituto Confucio ha sido protagonista vital de esa ecuación. Yo creo que hay temas políticos y respuestas internacionales que bien podrían ser abordados de una perspectiva colectiva latinoamericana con la República Popular China. Una diplomacia inteligente, una diplomacia estratégica pensada en conjunto entre América Latina y China, creo que tendría gran resultado en los temas como que planteaba Carolina en su momento, de emergencia climática, el mayor uso de energías renovables, el proteger nuestro planeta, y por qué no decirlo, el tema espacial, y también y que hay un tema también muy importante, que es China se está poniendo, al igual que otros países de América Latina, en un país más viejo. No está, mira mis canas. Hay un tema demográfico que está impactando a China y que va a impactar a China. Yo soy los que pienso que China va a tener que comenzar a evaluar el tema de atraer talento internacional, no simplemente por 5, 10 o 15 años, sino también llegar a ofrecer ciudadanía, algo que hoy es impensado. Y que va, y de la misma manera que tampoco lo piensa, por ejemplo, Japón o Singapur o Corea, por dar ejemplos. Este tema es un tema muy importante para el desarrollo y estabilidad económico de los países, principalmente en desarrollo, que tenemos este tema de una tasa muy baja de natalidad. Absolutamente. Mira, aquí hay dos preguntas que nos hicieron por el lado de Facebook. Aquí, por ejemplo, Claudia pregunta, ¿tiene alguna referencia de cómo el gobierno chino está colaborando con autoridades mexicanas para detener el tráfico de las sustancias precursoras para Sí, elaborar sí. fentanilo? Fentanilo. Sí, Exacto. ese es un tema ese es un tema preocupante. Y gracias por la pregunta. No solamente con México que hace la pregunta, ojo. Este tema también trasciende México. Este es un tema también europeo, Estados Unidos y también la región de América Latina. El brote de acuerdos entre grupos de crimen organizado a nivel transnacional es altamente preocupante. Y no olvidemos que China es un actor de primer orden en Interpol. No, no es un país que se queda callado o no interactúa con otros y otras de este estamento internacional de cooperación entre policías profesionales. Efectivamente, yo cuando estaba en Hong Kong en su momento, estuve presente cuando desde puertos latinoamericanos se trataba de ingresar cocaína a puertos en China,
y cómo las autoridades, tanto hongkonesas como chinas, interactuaban con pares en el continente americano para dar y apresar a aquellos nacionales de otros países, como también de China, que estaban en este negocio, ya sea recepcionando, traficando o también el tema de blanqueo de dinero. Por lo tanto, no pensemos que China es un país que está simplemente mirando desde un costado. No, no, aquí hay una responsabilidad y ojo, es un tema del mayor interés del partido y también del liderazgo del presidente Xi Jinping. No olvidemos que en su momento que hubo autoridades que han sido detenidas y puestas en prisión por corrupción asociada a este tipo de interacción de grupos de crimen organizado. Pero de que hay que ponerle mayor freno, atajo y llegar a acuerdos potentes de intercambio de información, de cooperación, colaboración, ciertamente esa es una prioridad para muchos gobiernos actualmente con China. ¿Verdad? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuándo cree que podrían bajar las medidas por el COVID y se abrirá de manera más expedita las fronteras? Esa es la gran pregunta que se han hecho no solamente pocos, se han hecho muchos, incluyendo, de hecho, la Cámara de Comercio Europea hace algunos días en Shanghái elaboró un potente documento acerca de los efectos de la política de cero COVID en la economía de los países que representan. Les sugiero leer este informe. El presidente de la Cámara de Comercio Europea en China es un alemán que tiene décadas en China, muy inteligente, tiene su cuenta en LinkedIn también, y en el informe decía de el golpe que se había testado en la economía global, el tener esta política de cero COVID, que es una política que busca proteger a la población de la propagación de COVID. No olvidemos, por ejemplo, yo estoy en Nueva York en este momento, y Nueva York ha tenido más de 50.000 fallecidos, más de 2 millones de infectados, una ciudad de 9 millones de habitantes, y aquí estamos vacunados con 4 dosis, y la gente se sigue infectando y se sigue enfermando, y aquí uno camina por las calles y nadie anda con mascarilla, o sea, la mascarilla ya no existe en Nueva York. Entonces uno tiene que sopesar qué es más importante, la salud pública o la parte económica. Y aquí voy a un tema que a veces la gente se olvida. China es un país muy solvente. Uno habla de un país de 2 trillones de dólares en reservas o más. Entonces, económicamente, puede hacer frente a los embates que están asociados a un encierro. Obviamente hay ganadores y perdedores, hay gente que pierde su empleo, hay gente que está, de hecho, hemos visto que la pobreza en algunos lugares se ha incrementado, especialmente en lugares y en países que están en desarrollo, sin lugar a dudas. Pero esto fue una apuesta, esta fue una apuesta inteligente, esta no fue una apuesta tomada a la liviana frente a la posibilidad de tener una propagación de una pandemia en un país de 1.400 millones de habitantes y vis a vis otro país como Estados Unidos con 340 millones de habitantes, que ha tenido, si mal no recuerdo, creo que 1 millón de fallecidos en Estados Unidos, o a nivel mundial, pero el nivel de fallecidos en Estados Unidos es un nivel preocupante. Entonces, esta fue una apuesta del gobierno chino y si me pregunta Mario, ¿esto va a ir el proceso? Sí, se está viendo, por ejemplo, que en Singapur en los últimos días han habido cambios, se mantiene, eso sí, una restricción bastante potente y que ha significado que empresas y personas se hayan alejado de esa región administrativa especial. Les planteé, les dije sobre irse a Singapur, por ejemplo, pero en seguridad de salud, nadie puede incidir de afuera lo que uno por dentro ve lo más importante para su propio pueblo o familia. Entonces yo trato de ver eso también. Alguien dijo en su momento que a China hay que verla desde una perspectiva cultural por sobre todo. Y aquí estoy pensando ahora a las 7:22 o 6:22 horas de Chile.
China ha pasado por hambrunas que le costó 20 millones, 24 millones de muertos. Entonces, políticamente, en un año del Congreso del Partido, el 20º Congreso del Partido, con un mandamás como Xi Jinping que proyecta un tercer mandato, el abrirse y exponerse a tener cierres de ciudades como Chengdu, con más de 20 millones en otras localidades. Miren, ustedes recuerdan lo que fue Shanghái cerrado hace algunos meses. Políticamente, mediáticamente, a nivel internacional, tiene un efecto sobre mercados también muy gravitante. Imagínense lo que significaría para el mercado de capitales o el Nasdaq aquí, la bolsa de valores americana, el cierre de China por COVID. ¿Cómo caerían los papeles, los valores de los papeles? Sería muy potente eso. Por lo tanto, aquí también hay un tema de análisis y evaluación, no solamente por parte de Beijing por sí solo, sino también aquí han habido conversaciones también a otro estamento, a otro nivel. No olvidemos que en el último año, el presidente Xi, con el presidente Biden, como también el canciller Blinken, el secretario de Estado, que estuvo ahora en Chile, con su contraparte Wang Yi, y otros liderazgos americanos se han reunido. Por lo tanto, estos no son temas de reuniones de una hora. La última reunión entre Xi Jinping y Biden creo que duró más de 3 horas. Y no creo que hablaron solamente de Taiwán y de Rusia en 3 horas. Toda la razón. Qué interesante, don Mario, todo lo que usted puede llegar a aclararnos el panorama mundial y toda la implicancia que puede llegar a tener todo lo que ha pasado en el mundo y en la relación con nuestros países. Así es que queremos agradecerle tremendamente esta exposición. Desgraciadamente no vamos a poder seguir respondiendo preguntas porque ya vamos a cumplir la 1:30, así es que tenemos que decir adiós. Lo siento. Para que vaya a descansar también, porque sabemos que está súper cansado, le ha tocado pesado también. No, agradezco mucho la posibilidad y sé que hay muchas preguntas. En el inicio de mi presentación puse mi email, que es muy simple, mi_artaza@yahoo, todavía uso yahoo.com. Imagínense, desde la década, creo, desde el 94 tengo esa cuenta, para que vean la edad que tengo. Si no me cambié de Gmail, fui fiel. Por lo tanto, mi_artaza@yahoo.com, si tienen alguna pregunta, yo respondo. Y lo otro, esta charla, nuevamente, es una charla a título personal. No es de ninguna manera refleja nada formal u oficial de la Cancillería chilena, eso es importante. Y cierro con lo siguiente. Yo desde que pisé por primera vez Asia, me di cuenta de inmediato, y estoy hablando de Asia, no hablo de China, Asia, me di cuenta de la relevancia, la importancia, la trascendencia de lo que significaba en la ecuación de Asia-China. Cuando volví a Chile, después de haber vivido esos años en Asia, me di cuenta de cómo Chile estaba asumiendo un rol que surgía de su historia con China, una historia que comienza el año 1822. Es decir, este año estamos celebrando los 200 años con China, China imperial, China. 200 años este año. Cuando uno habla acerca de Chile con China, uno tiene que tirarse para atrás, y aquí voy a Valparaíso, la compañía Calcuta, los veleros que surcaban los mares con la bandera chilena a los puertos en China de aquella época. Imagínense haber sido marinero chileno llegando a lo que ha sido esa vida marítima próxima a localidades en China. Ha sido una locura. Siempre he dicho lo que ha sido para aquel primer cónsul y oficial comercial chileno en el año 1845, llegar a Cantón, a Guangzhou, hoy, provincia de Guangdong, ¿no? Es decir, uno tiene que agradecer este esfuerzo del Instituto Confucio, la Universidad de Santo Tomás, por conocer de mejor manera y transmitir de la manera más transparente posible lo que es China hoy, más allá de lo que uno lee en los diarios. Y yo lo hago con mucho afecto y responsabilidad, porque yo he tenido la suerte de representar a Chile, a ustedes, allá. Y considero un despropósito de vida
en no compartir lo que yo he visto, lo que yo leo, lo que observo, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, de haber vivido y trabajado por ustedes. Por lo tanto, mi compromiso se mantiene inalterable, mi cariño por China siempre presente, siempre fortalecido, y agradecido por esta oportunidad que me entrega el Instituto Confucio. Muchas gracias. Nosotros estamos más agradecidos todavía, don Mario, que se haya dado el tiempo y la preocupación de hacer esta presentación para nosotros. Como dice, su experiencia, poder transmitirla no tiene precio. Así es que de verdad estamos de verdad muy, muy agradecidos. Y usted decía que se cumplen 200 años de la historia antigua con China, y este año también se cumplen 70 años de la creación del Instituto Chileno Cultura, que fue también Así la es. primera institución más formal, digamos. Así es que Por tenemos ahí muchas vi, cosas que celebrar. por ahí vi que alguien escribió Quintín Quintana, aquel policía, nuestro agente encubierto de las calles, buscando al crimen, al asesino o la asesina. Ya hablaremos Tal de cual. Quintín Quintana algún día. Muchas gracias y saludos de Nueva York. Muchas gracias a usted, saludos a todos, gracias por acompañarnos. ¿Saben quién? Sí, sí, bye bye. Chechení.